Hola a todos, buenas tardes. Estamos empezando un nuevo vivo. Esta vez voy a estar conversando con Liliana Sarlenga, amiga, amiga mía. Hola Lili, ahí entraste. Eh, a ver ahora. Dar la invitación para sumarte y, y entrar. Ahí está. Hola. Es todo nuevo. Qué lindo, qué lindo, qué linda que estás, qué lindo fondo. Muy teatral, me encantó. Lo hice yo. Bien, buenísimo. Bueno, Lili, gracias por acceder a hacer esta charla en vivo. Tengo muchísimas ganas de preguntarte cosas y eh, saber de tu historia, de tu vida como terapeuta, como artista y como bioenergetista también. Hola a Sí. todos los que están sumándose. Ahí entró Pablo, mira, entró Pablo, eh, Guille Troncoso. Bueno, hola a todos. Lili, voy a leer algunas cosas de tu currículum, de tu biografía, como para presentarte y también irte haciendo preguntas. Vos sos licenciada en psicología en la UBA, con un posgrado en psicoanálisis. Sí. Trabajaste en el servicio de orientación vocacional, después en el servicio de psicopatología en el Hospital Subizarreta. Fuiste cofundadora y coordinaste el área científica del Club de Analistas del Círculo Freudiano. Escribiste un texto de psicoanálisis que se llama Analizarse con Freud. Vos cortame En si querés agregar colaboración. algo. ¿Eh? Ese fue un libro en colaboración. Fuimos varios psicoanalistas. Y después hiciste una formación en psicoterapia, en terapias vibracionales y flores de Bach. Hiciste Sí. la formación como terapeuta en bioenergética y técnicas corporales integradas. Sí. Hiciste la formación en Feldenkrais. Paralelamente seguiste asesorando en libros de psicología, como Estoy cambiando y soy una teen, de Luciana Sí, Faust. fueron dos libros para adolescentes donde donde aporté la parte psicológica porque fueron libros hechos como agendas, muy adolescentes, que los había promocionado Diario Clarín. A ver, voy a poner esto acá. Bien. Y después empezaste a participar como instructora, eh, primero corporal, en la formación de bioenergetistas de Selva González Gomar en Aguascalientes, México, Sí, que ahí vi un seminario de formación. ahí mismo también abriste un ciclo de conferencias en la Universidad de la Concordia sobre cuerpo y psicoanálisis, Sí, tema sobre el cual te quiero preguntar. Eh, bueno, diste un seminario intensivo sobre transferencia y psicoanálisis en la Escuela de Formación Psicológica en Aguascalientes, México también. Y ahí has sido el año pasado y docente de introducción al psicoanálisis en una maestría en Gestalt en la Universidad de Santa Fe, sí, de México. sí. Y paralelamente a todo esto, has hecho una formación en la UNA como directora teatral. Yo soy también egresado de la UNA, es una carrera de muchos años, con mucho sangre, sudor y lágrimas que lleva a hacer esa formación, y has hecho la carrera de dirección y puesta en escena en la UNA, que ya estás haciendo la tesis final. Sí, Bueno, me ahí parece una estoy. grosa, Lili, así que te lo digo abiertamente, sos una grosa. No, 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 me parece, o sea, me gusta estudiar, me gusta pensar. Hay algo del ejercicio de generarme obstáculos
y dificultades como manera de poder seguir pensando que me produce mucho placer, la verdad, me encanta. Y bueno, hablando de la cuestión del cuerpo, primero les quiero decir a todos, hola, no veo a nadie, te veo nada más que a vos, Juan, no sé cómo es esto, es una sorpresa, es la primera vez que lo hago, así que, bueno, Yo voy a ir iremos. leyendo, yo voy a ir leyendo porque pueden participar desde los comentarios, pueden escribir, comentar, preguntar, decir lo que quieran y yo lo voy a ir leyendo. Acá hay alguien que te conoce, se llama Nacías 3260, el Sí, nickname, te está mi saludando amiga. y dice, hola Lili y joven, pone. Así que bueno, hola. Ahí Luciana Fava también está saludando. Hola Luciana, gracias por estar acá presente. Y bueno, y gracias al resto que me salen que están entrando y que entran personas. Así que gracias. Eh, Bueno, les decía que cuando comencé con la carrera de psicología, bueno, yo quería ser psicoanalista y era para mí como el santo remedio para todos los males. De hecho, bueno, trabajé como 19 años como psicoanalista en el consultorio en forma particular, paralelamente a estas cosas que comentaste que hice. Pero en un momento de la vida me choqué con el teatro, casi sin darme cuenta. Y en partes creo que lo que me estaba pasando es que estaba un poco agobiada dentro del consultorio. Es un trabajo que es bastante solitario, que es bastante pesado porque es poner el cuerpo todo el tiempo a lo que en psicoanálisis se llama la transferencia. Bueno, cuando empiezo a hacer teatro, me doy con una dificultad enorme, que es que yo no tengo cuerpo. O sea, no sé si mi cuerpo tenía la forma de la silla de psicoanalista, pero realmente, o sea, era como que me pasaban las cosas por el pensamiento, pero había una dificultad muy grande en bajarla, en hacer del cuerpo un instrumento narrativo. Bueno, en esta desesperación de ver que yo digo, no voy a poder actuar nunca, me encuentro con la bioenergética, porque arrancaba todo el tema de Google, y ahí puse unir la cabeza con el cuerpo, que fue casi un grito desesperado, y me aparece bioenergética. Dije, ¿qué es esto? Bueno, fue un viaje de ida, ¿no? Porque como psicóloga me metí y hice la formación. Además, en paralelo hice terapia bioenergética. Yo en ese momento iba a lo de mi analista, o sea, me analizaba, algo que lo hice muchos años de mi vida. Comencé análisis a los 16 años y terminé cerca de los 44, 45 años por ahí. Tuve diferentes analistas, con el último analista fue con quien yo sentí que pude hacer un análisis más profundo. Pero también, si soy honesta, creo que no lo hubiera podido terminar si no atravesaba el cuerpo desde otro lugar que me lo permitió hacer la bioenergética. Después me dediqué muchos años al teatro y después, hace un tiempito, vuelvo al consultorio, pero vuelvo desde toda otra cosmovisión, todo lo teatral, trabajar en dirección, aprender a dirigir, aprender a mirar, fue todo un descubrimiento. Bueno, la vuelta al consultorio es desde este otro lugar, ¿no? Obviamente mi escucha es psicoanalítica, eso es algo que es mi formación, mi marco teórico, pero incorporé las nuevas técnicas corporales al consultorio. Junto con todo esto aparece la dificultad de la virtualidad.
O sea, que no es cualquier cosa trabajar con pacientes que no conozco, que los conozco vía Zoom, se vuelve un tanto dificultoso. No digo que sea imposible, por supuesto, se puede trabajar. De hecho, tengo pacientes en México y es de la única manera que podría ser posible. Pero hay algo de la presencialidad del cuerpo en el contacto con el otro que cobra una dimensión muy distinta en el Zoom. Hay mucho que se pierde. Nosotros no nos damos cuenta hasta dónde percibimos la temperatura del otro, el olor, la vibración que emite el cuerpo, y son todas cuestiones que son muy útiles a la hora de también establecer un diagnóstico y plantear un trabajo con la persona, ¿no? Con el paciente. Yo hablaba, cuando planteamos, que me dijiste de hacer esta charla, hablaba de lo que es la puesta en escena de lo inconsciente. Y creo que esto fue lo que más me impactó en ambos trabajos, tanto en lo teatral como en el consultorio. Cuando, o sea, no, todos estamos sumergidos en lo que es el discurso del psicoanálisis que fundó, yo pienso que prácticamente toda la concepción filosófica del siglo XX con la concepción de inconsciente. No somos conscientes hasta dónde estamos todos atravesados por esto, hayamos o no hayamos estudiado psicología o psicoanálisis o lo que sea. El inconsciente como concepto teórico atraviesa toda la filosofía del siglo XX y toda nuestra manera de ver la vida. Ahora, a la vista de las cuestiones corporales, uno dice, el inconsciente no se ve, ¿dónde está? Y yo creo que es el lugar donde en el cuerpo más se hace presente. Desde la bioenergética vamos a hablar de las tensiones corporales crónicas. Uno percibe en el otro dónde tiene las zonas de tensión. Y esas zonas, si bien el cuerpo no habla de la misma manera que la palabra, se da a ser leído. Y creo que este es como lo fundamental, porque como psicoanalista dicen, el cuerpo habla. El cuerpo no habla. Quien habla es una persona que habla sobre lo que le está pasando y un terapeuta que lee ahí en eso que aparece como obvio para la vista del otro y como completamente ajeno para la persona que padece. Es como si hubiera algo de una escena oculta para el propio sujeto que se revela a la mirada del otro. O sea, y creo que esto además es tan importante porque lo que funda es algo que también veníamos como con una tendencia muy forzada, que es el individualismo. Bueno, esto nos dice que no somos individuales, que somos seres sociales, que nos formamos, nos conformamos y nos leemos a partir del contacto con los otros. Entonces, bueno, todo lo que es después la posibilidad de trabajar grupalmente, todos los que hemos participado de los grupos lo sentimos, hay algo de una energía que se mueve que ya es sanadora de por sí. Hay algo que pasa ahí que uno se pone bien, se pone contento, se percibe un estado de felicidad. ¿Por qué? Porque hay algo de este compartir, que las miradas, la energía, y algo de esto que es oculto para nosotros mismos, pero que además de ser oculto, tiene que ver con las cargas represivas de lo que uno considera
como pecaminoso o prohibido, que tiene que ver con la sexualidad infantil. Otro de los grandes descubrimientos de Freud o de las invenciones, digamos. Él es el primero que empieza a hablar de la sexualidad infantil. Hace poco, cuando me puse a repasar conceptos para dar en la maestría y volví a leer 3 ensayos de una teoría sexual de Freud, dije, ¡ah, Dios! ¿Qué está diciendo este hombre? Porque se vuelve muy contundente, ¿no? Cómo implica lo que implica la sexualidad infantil. Y con esto que les decía, de el estar en contacto con el otro en vivo, en la transferencia, y en estos índices, por ejemplo, como el olor de la otra persona, el olor propio inclusive, expresa muchas cuestiones que también están ocultas para la persona. Nosotros no nos conocemos el propio olor. Tal cual. Es algo completamente ajeno, pero el otro sí lo percibe. Olemos todos de una manera más allá de los perfumes que nos pongamos. Y ese olor también trae la carga de la sexualidad infantil, de la pulsión. Es muy impresionante, a mí me ha pasado en el consultorio de atender pacientes que por ahí se frotaban y se olían. Y uno dice, ¿de qué se trata esto, no? Alguien que se frota una parte del cuerpo, obviamente uno no lo dejaría que se esté frotando los genitales ahí en presencia, pero hay algo de esto que se pone en juego. Bueno, entonces, esto que les decía, ¿no? La noción de inconsciente como algo que no es consciente para el propio sujeto, pero que tiene como un lugar, en un momento se pensó que en el cuerpo, después de los desarrollos de Lacan van a decir esto está a nivel del lenguaje, pero es algo que es desconocido por el propio sujeto y que se hace presente a la mirada de los otros. Todos conocemos lo que son los actos fallidos y las panzadas que nos hacemos cuando un político hace un acto fallido, todos decimos, ¡ah! ¡Estás pensando! Claro. ¿Por qué? Porque estamos todos atravesados por la concepción de inconsciente. Y la concepción de inconsciente tiene un concepto que está agarrado, que es fundamental, que es el concepto de fantasía, la fantasía inconsciente. Es un concepto también que en psicoanálisis va a cobrar distintos desarrollos, va a empezar como fantasía, dicho por Freud, Lacan va a terminar hablando del fantasma, pero la fantasía se tiende a relacionar con algo que no es del todo real, que no es del todo real o verdadero, en términos freudianos. Y esta fantasía lo que va a traer encerrada es algo de la realidad psíquica de la persona que la tiene. En general son escenas de recuerdo y que en el consultorio se hacen muy presentes, porque nosotros hablamos, pero en general pensamos en imágenes. En los sueños es clarito cómo pensamos en imágenes. Después podemos relatar el sueño y hacemos un relato de esas imágenes que se nos presentaron. Según Freud, estas imágenes van a estar sujetas a determinadas leyes que no son las leyes del pensamiento aristotélico, de la lógica que conocemos como la lógica de la conciencia, ¿no? Estas fantasías, estas representaciones inconscientes, estas imágenes, van a estar ligadas por lo que él llama condensación y desplazamiento, que después Lacan va a llamar metáfora y metonimia a nivel del lenguaje. Es que de alguna manera este pensamiento en imágenes es el lugar también de creación del director de teatro. Uno lee un texto que lo convoca profundamente, porque para dirigir un texto
elegido por uno, hay algo del enamoramiento con ese material, y en la lectura de ese texto, en la letra, uno va a ir encontrando imágenes que se le producen a uno mismo. Imágenes de ese texto. De la misma manera pasa en el consultorio. Los pacientes hablan y uno se imagina cosas todo el tiempo. Uno tiende a armar la escena, ni que hablar con los sueños. Yo tengo recuerdos de los sueños de pacientes como si hubiera estado ahí. O sea, por ahí estuve. Pero ¿desde dónde? Desde mi propio inconsciente y desde esto donde uno presta como soporte a producir esto que Freud llama la neurosis de transferencia, la enfermedad, como una nueva enfermedad que se produce con el analista, que nos permite como elaborar aquellas otras enfermedades, él va a hablar del concepto de pulsión, que fueron generadas por traumas, por excesos de carga, que el aparato psíquico no llegó a descargar. Nosotros, como mamíferos, como animales, como querramos decirle, como humanos, tenemos la necesidad de la descarga. No es algo que resulte fácil descargar. En bioenergética uno trabaja con determinadas posiciones que nos permiten cargar energía, pero para cargar la energía, previamente a eso necesitamos descargar el aparato. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la respiración. La respiración es algo que nos marca absolutamente en qué lugar del aquí y ahora estamos. Cuando respiramos cortito, cuando respiramos hondo y se nos acalambra el diafragma, cuando estamos nerviosos y la respiración se nos entrecorta, cuando podemos relajar y bajar la respiración hasta la planta de los pies. O sea, la respiración, esto que nos conecta con la vida y la muerte en forma inmediata, nos da la pauta de algo que maneja absolutamente todo el aparato. Cuando una persona, por ejemplo, tiene enfermedades de orden respiratorio como asmas o EPOC, lo que hay es la sensación de que el aire no entra. Pero lo que está pasando de fondo es que hay un exceso de aire en los bronquios que no se terminó de descargar. Y uno ahí tiene que trabajar con la descarga vía la respiración, como bueno, hay un montón de ejercicios que en otro momento si quieren hablamos, descargar el aparato para poder favorecer una nueva carga. En bioenergética lo trabajamos corporalmente con todo esto, hay unos cuantos ejercicios. Y esto además es como la base para poder permitir que junto con la descarga se produzcan otro tipo de representaciones y otras imágenes. En el sueño, va a decir Freud en el capítulo 7 de Psicoanálisis de los sueños, él habla de lo que él llamó el esquema del peine. Él dice, hay dos polos, un polo perceptivo y un polo motor. De un polo al otro se van a mover todas estas representaciones, imágenes, por condensación y desplazamiento, se van a ir uniendo, se van a juntar, se van a ir corriendo. Entonces uno muchas veces sueña que está era la casa de mi abuela, pero la realidad era que estábamos en Salta, y yo estaba con mi papá, pero tenía los zapatos de mi tío o de mi amigo, y entonces no sé, y ese relato que se va condensando y desplazando, se va armando en imágenes, y las personas cuentan estas imágenes. Freud va a decir, ¿por qué se produce la imagen en el sueño? Porque del polo perceptivo
parte toda esta carga pulsional hacia el polo motor. La persona está acostada, dormida, con el cuerpo en reposo, sin acceso al movimiento, sin acceso a la motilidad, va a decir Freud. Entonces, esta fuerza que va del polo perceptivo al polo motor se encuentra con una pared que no la deja atravesar, que es la pared que mientras estamos despiertos descargamos constantemente, y esa vuelta de la energía hacia el propio aparato es lo que va a producir la imagen onírica. Ahora, el tema de la imagen es muy interesante para hablarlo desde un montón de lugares, ¿no? Pero piensen, por ejemplo, lo que debe de haber representado para los primeros humanos la sensación de soñar. Esto que es algo que uno dice, me pasa cuando cierro los ojos, se produce como otro universo que está ahí en mí, en el que yo estoy, porque uno es un gran observador de los propios sueños, uno los construye y está ahí mirando, y al mismo tiempo no me pertenece esta sensación de proximidad y ajenidad al mismo tiempo. Bueno, en lo que es el trabajo en teatro, yo aprendí a trabajar con esas imágenes que me vienen de la lectura de los textos que me gustan para hacer y de mi propio sistema de representación. Entonces, ahí hay algo que se va armando y que es como un trabajo muy finito de aprender a ver esas imágenes que son obvias para uno. El trabajo de la dirección es un trabajo proyectivo. Uno monta en la escena las propias dificultades, las cosas que son ocultas para uno mismo. Uno no se da cuenta. Lleva como todo un proceso poder ir leyéndose uno mismo en la escena para que por lo menos sea algo artístico y no sea algo tan sintomático, porque lo que producimos fácilmente son síntomas. Entonces, es como poder capturar esos espejismos mnémicos de los que hablaba Freud y poder llevarlos a la escena. Esos espejismos mnémicos que leemos como significantes en el discurso de un paciente. Uno lo está mirando, lo está escuchando, está presente ahí y siendo, a mí me gusta usar mucho esta metáfora, que es estando en el barro con el paciente, estar ahí metido en donde no se entiende un carajo que pasa. Y estar ahí y hasta que algo de golpe sacude, en general es una imagen, que uno dice, oh, esto, ¿qué hace este zapato en la sopa? Claro. Y uno empieza a tirar de ahí y vienen las asociaciones, los recuerdos, y esas escenas ocultas, pero al mismo tiempo absolutamente transparentes para el paciente, porque el paciente cuando uno se la enuncia, la conoce. Son escenas conocidas. A veces, si son muy traumáticas, lleva más tiempo. Entonces, bueno, retomando, hay este concepto de Freud, que es el concepto de pulsión, que es, él dice, la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, entre esto que hilvana el significante al cuerpo, el que va haciendo cuerpo. Y el cuerpo no es algo que venga dado, es algo que se construye. Por eso también podemos construirlos con las tensiones crónicas. Porque uno, cuando tiene una tensión, una determinada contractura que se vuelve como absolutamente en sintonía con uno mismo, uno dice, ni la siento, ya está. ¿No les ha pasado de mirarse al espejo y de golpe darse cuenta que están medio chingados? Y uno no se percibe a sí mismo chingado.
Entonces, hay algo del cuerpo. Esperen que saco la gata que me tiene loca. Ya la tengo No, encima. bueno, dejala, Lili, es No, pero charla es que con no se gato. queda tranquila, no es que se queda como un almohado, me muerde, me pide, me demanda que la acaricie. A ver, pero No, la quiero está. mostrárnosla a la gata, a ver si la vemos. Capaz que quiere figurar. A ver. Hola, Está la hola. ¿Cómo se llama? Aisha, Aisha. Aisha, Qué divina. es una loca. Bueno, entonces les decía, el cuerpo es algo que se construye. Por ejemplo, en la psicosis es muy claro ver cómo el cuerpo no tiene un asidero en esa persona. Es común ver, por ejemplo, un psicótico con 40 grados a la sombra y completamente abrigado. Que uno dice, ¿no se está cagando de calor? No, porque el cuerpo no lo siente. Hay una escena, esto que voy a decir es un vejestorio, pero no sé si vieron la película Atrapado sin salida. Jack Nicholson era joven, o sea, es vieja. Pero hay una escena que es muy clarita. Hay como una rueda terapéutica y uno de los internos se le cae un cigarrillo y se empieza a quemar la pierna y no lo siente. Y se está quemando y el otro que está ahí en la rueda lo mira y le dice, que te estás quemando. Y ahí el que se está quemando mira y cuando ve que se está quemando empieza a gritar porque sabe que se está quemando. Sabe que se está quemando, pero no lo siente porque el cuerpo está enajenado en otro. Esto es para otro capítulo. Pero bueno, ligando esto de lo terapéutico y del teatro, me parece que hay otra de las cosas que son de las que perdemos cuando nos venimos grandes, que es el juego. La posibilidad de jugar que tienen los niños es la de poder poner en escena, los niños juegan y ponen en escena esos contenidos inconscientes que cuando venimos grandes los tendemos cada vez más a reprimir. Pueden jugar a que hacen distintas cosas, las que nos resultan como hasta imposibles. Esa posibilidad de jugar, de crear mundos, es también lo que hacemos en el teatro, creamos mundos posibles en el que la imaginación no tiene límite. El cuerpo, cobran otros cuerpos, podemos estar en Marte, la escena puede transcurrir como en un sueño en cualquier lado. Entonces creo que esto es otra de las cosas interesantes para pensar las dos disciplinas, que es la posibilidad de jugar. Hay más conceptos que uno puede tomar del psicoanálisis en lo que tiene que ver con lo teatral, como el concepto de sublimación, la posibilidad, y esto también es algo que lo podemos leer en el trabajo terapéutico, cuánta posibilidad de sublimar tiene una persona y cuánta no. En general, bueno, el trauma, lo originario, reprimido para Freud, aquello que queda por fuera empujando, va a decir lo real, Lacan, esto que no cesa de no inscribirse y va a empujar y va a sostener como en la pulsión esto que viene de la urgencia de un cuerpo que late, que pulsa. Esto de lo real va a cobrar otra dimensión. ¿Por qué? Porque es lo que arrastraría el peso de la represión de la cultura, el complejo de Edipo, el asesinato al padre, esto lo vemos muchas veces en las neurosis obsesivas, con la dificultad de ir más allá del padre, que a veces se hace muy difícil porque cuando hay padres muy débiles, ir más allá del padre es muy rápido, entonces el obsesivo va a hacer un montón de rodeos para esquivar el deseo, para poder seguir sosteniéndose en ese lugar de hijo
esto no es sin consecuencias para el cuerpo. Vamos a tener personas con tendencia, lo voy a decir en criollo, a apretar el culo, a trabar la zona de descarga en las nalgas, incluidas las fantasías de ser castigado. Hay un artículo de Freud que es muy interesante, que es Pegan a un niño, donde habla del erotismo ligado a estas fantasías, a la retención. La pulsión va conquistando el cuerpo. ¿Y cómo lo conquista, dice Freud? A través del recorrido por las zonas erógenas. La primera zona erógena que carga es la boca, la mucosa bucal, va a decir Freud, y va a dar origen a lo que después Abraham desarrolló como la evolución psicosexual del niño. Entonces va a cargar la boca. Esto, hay una apoyatura biológica que lo sostiene, que es el amamantamiento, el pecho materno, el contacto con la madre que se ofrece para la alimentación, pero que al mismo tiempo empiezas a construir ese cuerpo de ese bebé y a ponerse ella en falta. El bebé es todo y no todo, y en ese juego de la falta algo se va a ir perdiendo, y algo va, en función de la pérdida, va a permitir que este sujeto vaya pudiendo construir un lugar en su propio cuerpo. Es un juego dialéctico y bueno, es más complejo, pero básicamente esa falta en ser es lo que va a permitir que se vaya como construyendo el psiquismo. Después el camino pulsional va a llegar a la zona anal. Va a decir Freud, hay un primer momento, en la zona oral también, él va a determinar dos momentos, la oral de succión y la oral canibalística. Con el momento de la aparición de los dientes, entonces el placer primero en el chupeteo, que no se satisface con la llenada de la panza con la leche. El bebé termina de tomar, se llenó, pero sigue chupeteando algo ahí. Y esto lo vemos, bueno, esto es la sexualidad en un bebé. Y después con la aparición de los dientes, esto que es cuando en general las madres le sacan la teta porque se las muerde. Entonces está amamantando, chupa, chupa, chupa y de golpe, crack, empieza a haber un placer en la mordida. Cuando llega la etapa anal, la primera parte de la etapa anal es la anal expulsiva. El bebé empieza a sentir un placer cuando hace caca. No sabe qué es hacer caca, es algo que le sucede en el cuerpo, pero de golpe empieza a tener conciencia de que algo en esa zona empieza a pasar y que produce placer. La segunda etapa de la etapa anal es la anal retentiva, que coincide con el control de esfínteres. Es cuando la mamá empieza a decirle, bueno, ¿querés caca? Avísame. Bueno, a ver, vamos a hacer caca. Lo lleva, se sacó el pañal. Ahora, fíjate, sentate. Y el bebé siente placer no solo en cagar, sino en retener. Esta es la base de las neurosis obsesivas. O sea, en general hay algo traumático que se apoya en este momento. También con lo de tacaño, con ser tacaño, con no poder entregarse, dar cosas, que circulen cosas, ¿no?, en la vida. Claro, porque la caca se transforma en un bien de cambio con la madre, en un objeto de cambio. La caca después va a tomar una connotación asquerosa, pero en ese momento la caca es un objeto producto del cuerpo. Mirá el sorete que hice. Entonces, el nene hace caca y no quiere desprenderse tan fácil de ese sorete. Entonces, es momento que la madre decimos, bueno, le decimos chao y tiramos, apretamos el botón, chao, no se puede, no nos quedamos con la caca. Sí. Pero va a decir Freud, la caca es un equivalente simbólico. Pene, niño, dinero, heces. Todos equivalentes simbólicos a nivel del psiquismo. Con lo cual,
se puede manejar la guita como la mierda, o el falo, ¿no? O los hijos. Esto uno lo ve cotidianamente en el consultorio, ¿no? Las relaciones objetales sobre la base de una sexualidad infantil olvidada. No sé, ¿quieren tener algún intercambio? A ver, voy a ir leyendo algunos comentarios que fueron haciendo Bueno. mientras vos estabas hablando. En general fueron comentarios, digamos, como asintiendo, por eso no te frené. Primero, Arte Vittorio hablaba le resonó lo onírico con el surrealismo. Claro, sí, sí. Que bueno, justamente el Bueno, surrealismo va a ser Arte posterior Vittorio es un pintor maravilloso. Tiene unos cuadros oníricos increíbles, por eso es bien como le resuena. Él tiene esta capacidad de poner en la pintura estos contenidos inconscientes de una manera majestuosa, hermosa. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí. Y después Pau Ine contó que había visto la película de Atrapado sin salida el año pasado. Y después comentó algo que yo no lo entendí bien porque puso, y ambas producen significantes, pero no sé específicamente a qué de lo que vos estabas hablando en ese momento se refería. Después, si querés agregar algo más, Pau Ine, lo leo. Bueno, después risas, es un tema que provoca, ¿no? Nervios, ¿no? Un poco de nerviosismo. Mujica Débora dice, ¿a qué edad se define la sexualidad? Bueno, la sexualidad, como les venía diciendo, con este recorrido de la pulsión, cuando sale de la zona anal va hacia la zona genital. Alrededor entre los 5 y los 6 años toca lo genital, el clítoris y el pito en el varón, y es el momento que lo vemos de lo que es la masturbación infantil, es el momento que los chicos empiezan a encerrar, a ocultarse de la mirada del adulto vigilante y a tocarse, son la etapa de los juegos sexuales, que muchas veces, es increíble, pero en el consultorio estos recuerdos son vividos con mucha vergüenza. Los juegos sexuales infantiles. Y son vividos con vergüenza porque están absolutamente cargados de erotismo ese juego. Lamentablemente de estas son las cosas de las que se valen las personas que abusan a criaturas, ¿no? Porque dicen, no, pero le gustaba. Claro, hay una zona erógena activa, que no quiere decir que en el contacto con un adulto no sea absolutamente terrible. La sexualidad adulta para los chicos es terrible. Entonces, volviendo a la pregunta, alrededor de los 6 años, entre los 5 y los 6 años, es cuando esta primera etapa de la sexualidad infantil tiene como un pequeño cierre. Freud utiliza una palabra que es muy linda para mi gusto, que es el ocaso. Y a mí me gusta porque ocaso implica un nuevo amanecer y algo que cae y que después va a volver a aparecer, que va a ser en la adolescencia. La adolescencia va a traer la marca de la carga de esa sexualidad infantil, de ese recorrido en el cuerpo, que ya va a estar terminado. Ya va a decir Lacan, va a haber una división subjetiva que se estableció para siempre, división que va a dar por resultado un sujeto con determinadas marcas. Un sujeto que se va a establecer en relación al otro y que esto va a dejar determinadas marcas. Esas marcas van a ser marcas significantes que vamos a leer en un análisis, porque esas marcas que quedaron en la infancia, el adulto las va a repetir, y las va a repetir en la transferencia, y las va a tener a flor de piel en el cuerpo. En bioenergética, el tema del trabajo en las histerias en la zona de la cadera es fundamental.
Lo vemos también, por ejemplo, determinadas marcas de la oralidad a nivel de las articulaciones. Hay personas que tienen las articulaciones muy laxas y estos son marcas de determinada oralidad. O sea, esto es importante aclarar. Esto no tiene ninguna connotación moral. Nada está ni bien ni mal. No es que hay que ser de determinada manera o atravesarlo, no. O sea, no es moral. Todos tenemos una forma de estar inscritos en el lenguaje que es nuestra manera, nuestro propio dialecto de nuestra sexualidad infantil en acto. Este encuentro, muchos años después, Lacan lo va a llamar Lalang, va a decir es un dialecto propio de cada uno en el choque con el lenguaje, con este mandato, con este otro, con el cual se establece la división subjetiva. Bueno, en la tragedia, o sea, uno como psicólogo, como psicoanalista, como terapeuta, de alguna manera estamos viendo la tragedia del otro. Esta tragedia que el otro sufrió a este barro al que vamos a entrar a trabajar. Presenciamos esto. En el teatro, Aristóteles, en la poética, hablaba de la catarsis, del momento en que el público ve la caída del héroe y en ese momento siente compasión. Creo que esto es como una palabra que es fundamental en todos los vínculos, la compasión a la tragedia del otro, a la propia tragedia humana, a la de uno mismo, con esos lugares donde fue hablado, donde el cuerpo quedó fallado y fallido, y desde ese lugar de falla que se vuelve absolutamente propio y creativo. Los síntomas son molestos para las personas. También traen beneficios, porque cuando uno, o sea, aquello que no puede decidir, lo decide vía sintomática, hay algo que se alivia. Hay algo que uno dice, bueno, listo, no me entero un poco más de esto, qué sé yo, la paso, la sigo. Pero al mismo tiempo, es muy creativo. Poder leer la creatividad en un síntoma permite a esa persona ayudarla para que ese síntoma deje de generar malestar y pueda ponerse en la producción artística, de lo que sea, porque el arte entendido ampliamente es cualquier cosa que uno pueda hacer en la que pueda jugar la sublimación, esta cosa de pegarle la vuelta con lo propio, bueno, y generar una catarsis que no es lo mismo que generar la adrenalina del malestar. O sea, otro tema, claro, porque, o sea, qué sé yo, cuando un actor se va a subir al escenario, tiene una adrenalina terrible. Uno como director, cuando están los actores haciendo, uno tiene la adrenalina al tope. Y cuando termina todo eso, uno dice, ah, es un cansancio, pero es un cansancio lindo, no es el cansancio de la adrenalina del miedo o de la tensión, la que se transforma en carga negativa, en contractura. Es otra cosa. Favorecer esa descarga por el cuerpo, por la palabra, genera un alivio. Es absolutamente satisfactorio. Sí, pensando en lo que dice Alexander Lowen, que dice la salud es estar vibrantemente vivo. No es solamente, bueno, no me duele nada, sino que es, estoy vivo y con una interés de seguir viviendo porque hay algo que estoy sintiendo que me atraviesa, sea doloroso a veces, sea también placentero. Sí,
Sí, porque creer que podemos vivir sin sentir tensión es imposible. La tensión, igual que el miedo, tiene una función útil también. Uno, cuando está con tensión, puede realizar cosas. En estado por fuera, como lo que diría nirvanístico, no podemos hacer nada. O sea, hay un grado de tensión que es necesario para poder producir. Ahora, creo que lo que también, volviendo a la pregunta de lo que había comentado alguien, no sé quién, de los significantes, lo que arma significantes. Sí, acá agregó algo, Pau, si A ver, querés te lo leo. sí, Eh, ella decía, se refería a, bueno, M. Shervip dice que gracias, muy completo y nutritivo lo que estás compartiendo, Lili. Y dice Pau, claro, el juego y la escena teatral, se refería al juego y la escena teatral que producen significantes y además implican ya un yo y un otro constituidos. Sigo, claro, dice, o sea, no es sin el otro. exacto, exacto. En lo teatral, la dimensión de la mirada está absolutamente presente. Con público o sin público, por supuesto que cuando es función, el público encarna ese lugar, ¿no? El teatro produce significantes, el teatro es algo abierto, cada persona que asiste a ese espectáculo va a tener una lectura particular desde su propia concepción sobre aquello que está viendo, por eso el teatro es algo que está completamente en construcción constante. Ahora, hay algo de lo teatral, como también en la vida humana, ¿no? Y en la historia de cada uno, que estos significantes que a veces están en otro nivel de carga, que es lo que se llama el acontecimiento, o un suceso que produce un acontecimiento en la persona. Por ejemplo, una enfermedad, una muerte de alguien en determinado momento histórico. Por ejemplo, a mí me ha pasado con pacientes que perdieron, estando embarazadas, me pasó 2 veces con 2 chicas, estando embarazadas, muere el papá o muere un familiar. Y es un acontecimiento absolutamente traumático, porque cuando hay una muerte, las personas entran en duelo. Y no es cualquier cosa entrar en duelo. Esto también lleva un determinado camino, poder hacerse cargo del dolor. Y en el momento que están embarazadas, donde tienen que disponer de la libido para cargar a ese bebé que nace, es como muy importante trabajar, porque ese bebé carga con una muerte más allá de lo que pueda darse cuenta su mamá. Entonces son esos momentos, digo, esto es muy traumático, hay de todo, una enfermedad, una hospitalización, hay algo que genera acontecimiento en la vida de todos nosotros. El teatro también genera acontecimiento. ¿Por qué? Ahí, en esto, por ejemplo, Nietzsche o en el teatro Artaud van a tomar la noción de la recuperación del rito, de la carga de esto originario que se pone en funcionamiento en la tragedia del teatro. Por eso Nietzsche va a decir, la tragedia es lo más del teatro, lo mejor. No quiere saber nada con otro tipo de representación que no sea la tragedia. Inclusive hasta Eurípides le molesta porque no es Sófocles, que era más ligado a los dioses y a este universo alucinatorio, sobrenatural, fantasioso, que se pone en acto y que arrastra la tragedia humana, la que es el choque con el lenguaje, esto que nos constituye, y que se recupera en el teatro. ¿Cómo? Como un acontecimiento. Uno no recuerda todas las obras de teatro, pero hay determinadas imágenes que uno dice, tal obra la vi qué pasaba, y una imagen de esa obra, que es eso que entró en diálogo, y uno por ahí le dice, ¿te acordás que pasaba tal? Y el otro dice, no, la vimos juntos. No, porque yo lo que me acuerdo es porque uno lee desde el propio
universo de representación. Pero algo de eso que pasó es lo que a uno lo marca de la misma manera que se marca en el cuerpo, en la infancia, el recorrido pulsional. O sea, no es gratuito para una criatura cuando, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona y me decía que cuando la mamá descubrió que se estaba tocando de chiquita, la puso a hacer cuentas. O sea, ahora castigo. Bueno, esto abre un universo. Quizás después la persona no quiere saber nada con las matemáticas. O sea, qué sé yo qué va a producir. ¿Por qué? Porque esto que sucede, esta ficción que empieza a suceder en el cuerpo, va a tener carácter de verdad para la persona. Y esta verdad va a expresarse, va a decirse. Esto es lo que va a producir significantes, lo que va a producir síntomas y lo que se va a poner en juego en una relación terapéutica, sea de la terapia que sea. A mí, volviendo al tema del trabajo con bioenergética, hoy por hoy me sirve mucho trabajar en el consultorio con los pacientes presenciales, el estar ahí presente en lo que me están diciendo y viendo al mismo tiempo qué me está contando ese cuerpo en el espacio, más allá de las palabras. Uno puede detectar pensamientos en determinada gestualidad, en determinada actitud corporal. Por eso a mí me gusta mucho, yo he leído y estudiado bastante sobre PNL, programación neurolingüística y análisis gestual, porque es donde pasan cosas que la persona está ajena. Entonces, en ese momento por ahí corto la sesión y hago un ejercicio de bioenergética y después retomo. O hago una meditación guiada o un viaje hacia otro lugar, recupero e encuentro, porque como además es de carácter ficcional el inconsciente, el lenguaje en esta cuestión de acarrear la verdad es ficcional, uno puede construir nuevas ficciones. No es que vamos a recuperar una historia prolija, porque eso que pasó en el cuerpo fue una ficción. Entonces, de la misma manera, hay agujeros en las personas, hay vacíos, hay situaciones traumáticas que se pueden reconstruir vía ficcional. Y esta ficción nueva es muy importante que sea creada por el paciente. No que uno se la enchufe como relato ajeno. Claro, es como distinto. Uno recupera algo porque hay un recuerdo en imágenes. ¿Cómo? Es una nueva ficción en el cuerpo y una nueva, como vos dijiste al principio, una narrativa en el cuerpo. Sí. Cuando una persona desbloquea una zona tensional, algún recuerdo va a tener. Muchas veces en el trabajo bioenergético uno trabaja con pocas palabras, porque por ahí si estamos trabajando en grupo, uno dice, bueno, una palabra o 3 palabras de lo que sentiste en determinado ejercicio. En los trabajos grupales. En los trabajos individuales, cuando uno se mete con una zona de tensión y la desbloquea, la persona habla más de 2, 3 palabras. Uno se mete y ahí es muy rico porque empiezan a aparecer recuerdos, empiezan a aparecer fantasías. Y eso es el mundo, como diría Vittorio, surrealista, ahí puesto, a disposición, o sea, un sueño a disposición para poder desarmarlo y armarlo, ¿no? Por supuesto, es como todo el trabajo terapéutico. Qué bueno, Lili, me encanta
siento que has dado una clase, una clase magistral de psicoanálisis, bioenergética y la mirada del teatro y de la dirección teatral. Estamos Bueno, en la hora, con lo cual creo que Instagram permite seguir un poco más de una hora, pero en general eh, solemos hacer que cierren en una hora las charlas porque por ahí te puede cortar la charla si seguimos. Yo te quiero hacer bueno. una pregunta por ahí, así medio, ¿cómo es estar como analista y cómo es estar como directora de teatro observando, digamos, cómo es la mirada? O sea, vos, ¿cómo cambiás esa mirada o no la cambiás? Sí, es algo, tiene similitudes y tiene diferencias. Cuando escucho un paciente, me pasa que trato de entrar en ese mundo que es un universo de otro, trato de entrar ahí. Cuando estoy dirigiendo, el universo que estoy dirigiendo es una proyección mía. Tengo que hacer un esfuerzo muy grande en tratar de verme ahí afuera, en lo que estoy construyendo. Y también me pasa que muchas veces voy leyendo el cuerpo de los actores, porque a veces ahí encontramos las diferencias en la comprensión. Hay palabras en un texto que a una persona la remiten para un lado, otras a otra, para otro lado. Entonces, el actor actúa lo que está pensando que está pasando. Entonces, uno en la lectura del cuerpo dice, no, no, ¿qué estás pensando? Tal cosa, no, no, va por acá. Entonces, es como que hay que estar muy atento al cuerpo, quizás más que en el trabajo terapéutico. Y ahora con el Zoom, obviamente se pierde un montón eso, pero uno está escuchando por ahí más el significante que viéndolo. Y sobre todo, que en el trabajo de la dirección está uno ahí, afuera. Es como lo más complicado. Bueno, buenísimo. No sé si de la Bueno, gente que está presente alguien quiere agregar algo más, comentar algo más. Lili, yo te invitaría a hacer otra charla y que la hagamos en vivo, que nos cuando encontramos los dos quieran, presentes y hacemos el vivo. Ah, cuando quieran. Cucaramonc dice, hermosa disertación, cuánto estudio denota esa síntesis tan clara. Muchas gracias, Lili. Bueno, expresaste mis palabras mejor que lo que yo pude decir. Cucaronc, pienso lo mismo. Muchas gracias. Gracias a todos. Arte Vittorio está diciendo algo. A ver, para que toque cualquier cosa. Desapareció. Arte Vittorio, saludo. Gracias. Lili, genia, como siempre. Aplausos. Bueno, muchas Luciana Pava, gracias. Lili. Vamos todos, dicen gracias. Escucharte escucharte causa, dice Pau. Que Faba Luciana, qué alegría verte cruzado en el teatro. Bueno, lo mismo digo yo. Yo te crucé, Lili, en la UNA como compañero de semiótica teatral y bueno, gracias a vos conocí la bioenergética en el año 2015, 2016, cuando vos me nombraste de la bioenergética, yo estaba leyendo un librito de Reich para principiantes y vos me dijiste, esto tiene mucho que ver con la bioenergética y bueno, así que Sí. avisarte en todo Bueno, sentido. para mí un placer, muchas gracias por las cosas lindas y cuando quieran nos volvemos a juntar, cuando quieran. Lili, ¿querés invitar, momento de chivos, digo, ¿querés invitar a algún taller que estés haciendo o alguna presentación? Bueno, No, que te sigan en las redes primero. en este Lili.san. momento no, no estoy haciendo nada, estoy en el proceso de armado del elenco para, voy a hacer de proyecto de graduación la metamorfosis de Kafka, así que estoy con eso. No, así que ya se van a enterar de cosas más adelante. Pero Bueno, bueno, quien necesite consultarme lo que sea, me pueden buscar por Instagram. eh, y bueno, acá estoy. genial. Bueno, vamos todos, dicen Asias, a esa reunión presencial. Vamos todos. Muy bien. Bueno.
Un abrazote enorme. Y sepan que queda grabada la charla, así que porque Ah, realmente es para escucharla de nuevo, si estuvieron desde el principio y si no, si llegaron más tarde y se perdieron la primera parte que Lili fue hablando, sintetizando muy bien toda la obra de Freud. Así que bueno, un lujo, la verdad, un lujo todo lo que compartiste. bueno, muchas gracias. Gracias. Abrazote grande, Lili. Chao, nos vemos. Chao.